Hola, ¿qué tal? Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Biblioteca Conecta, un programa que hoy, pues, como podéis ver, arrancamos con novedad porque no tenemos cuatro pantallas, ni siquiera 5 o 6 como hemos tenido en otras ocasiones cuando hemos contado con algún invitado, sino que, bueno, pues nos hemos quedado solamente en 3. Como vimos la semana pasada, pues momentáneamente Alberto pues nos ha dejado un poco por el tema de estudios, volverá cuando pueda y aparecerá también por aquí como el Guadiana, me imagino, que vendrá cuando el tiempo se lo permita. Pero mientras tanto, pues vamos a seguir con nuestra programación, vamos a seguir, pues, como siempre, también con María Benítez de la Biblioteca Pública de Ourense. Hola, María. Buenas. Y con Yolanda Vallejo desde la Red de Bibliotecas Municipales de Cádiz. Hola, Yolanda. Hola, ¿qué tal? Y un poco entre media, entre Ourense y Cádiz, pues aparece Montijo en el mapa, esta localidad extremeña. Y nada, pues un saludo desde Montijo para todos los bibliotecarios que nos vean en España, en el mundo, y para los que no son bibliotecarios también. Decíamos la semana pasada que íbamos a traer un programa que había surgido de un comentario en Twitter, que nos dejó una chica, una bibliotecaria en el Ministerio de Defensa, Verónica, que había comentado, pues, había preguntado sobre un libro que leían en Verano Azul. Y eso llevó a Yolanda, que le gusta llegar siempre un poco más allá, pues a hacer una pequeña investigación. Y pues ha surgido nuestro programa, el programa de hoy, que vamos a hablar pues sobre esos libros que se leen en distintas series de televisión, ¿verdad, Yolanda? Pues sí, sale de esa iniciativa o de esa pregunta que lanza en Twitter con la serie Verano Azul, porque una de las protagonistas, Bea, pues salía leyendo un libro. Entonces esta bibliotecaria pues se plantea en redes qué libro es el que está leyendo. Y como siempre se dice Twitter, haz tu magia, pues Twitter hizo su magia y se descubrió que el libro era el que se estaba leyendo. A partir de ahí, efectivamente, como tú bien dices, yo empecé a darme cuenta de que en muchas series de televisión, que es prácticamente ahora mismo el formato que casi todo el mundo consume, salen personajes leyendo. A veces a nosotros nos pasan desapercibidos, sobre todo en esta parte del mundo, en esta parte hispánica, donde nos llama más la atención los platos de comida que salen en la serie, los bares o las casas maravillosas que tiene la gente. Y a veces no nos damos cuenta, pero prácticamente en todas las series de televisión sale en lectura. Ya hemos comentado en otras ocasiones en este programa que también es una manera de fomentar la lectura o de fomentar una marca o de fomentar cualquier cosa. Sabéis que todo lo que aparece en la televisión y sobre todo cuando tienen muchos seguidores, pues se convierte al final en marca, ¿no? Lo habíamos visto aquí en España también cuando en Instagram, no sé si os acordáis, había salido una vez una imagen de Sergio Ramos con un libro, claro, aquello conmocionó todas las redes, Sergio Ramos y un libro no pueden ir en el mismo sintagma, y sin embargo, ese libro convenientemente ampliado y se vio el título que tenía, pues llegó a causar un poco de inquietud porque la gente venía a la biblioteca o incluso se disparaba un poquito en los picos de venta. Digo un poquito porque en este caso María no es tan entusiasta como yo, ¿no? A mí me daba la impresión de que un libro se promocionara en una serie podía aumentar las solicitudes en biblioteca y que para nosotros podría ser una buena herramienta de fomento de la lectura. Pero María tiene otro parecer, ¿no, María? Sí, a ver, a mí sí que me parece que es una herramienta de normalización, ¿no? De que tú ves que una persona está leyendo, me parece. Sí, eso sí que lo veo. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto influye realmente de manera global que, a ver, Sergio Ramos sí, porque llama mucho la atención, para que nos vamos a engañar. Claro, y es Pero, influencer ya una persona ya influyente, ¿no? claro, En determinados ámbitos. Otra cosa también os digo, una cosa es que Sergio Ramos lea ese libro, que una persona que no ha leído un libro en su vida vaya a la biblioteca, lo coja y no lo deje a las 5 hojas, porque también eso es una cosa que suele ser. ¿Qué puede? Sí, es posible que pase porque si no has leído en tu vida, luego te toca un tocho y a lo mejor no lo acabas, depende del tocho.
Y bueno, yo creo que, claro, depende mucho de tu público, de quienes sean. Yo creo que normalmente es lo que dices tú, pasan bastante desapercibidos. Pero bueno, habíamos comentado también que una cosa es nuestro país, nuestra comunidad, nuestra sociedad, y otra cosa es al otro lado del Atlántico, que sí que desde, como ya habíamos comentado en la anterior temporada, en Estados Unidos salen bibliotecas todo el rato, o sea, está muy, muy normalizado. Entonces yo creo que se coge diferente. Aparte de que muchas veces si está el personaje tirado leyendo un libro así, a ver cómo escudriñas tú. Claro, ahí quería tú llegar porque, claro, es diferente. Por ejemplo, remitiéndonos o volviendo al tema Verano Azul, ¿no? Que fue por lo que surgió todo esto. Era la imagen de Bea en la playa, como dice María Tumbada, leyendo un libro en la playa. Y claro, pues había que saber qué libro era simplemente pues por la portada, pero no sabíamos qué libro se trataba. Entonces, ¿cómo sabes tú, lo que dice María, qué libro es para poder buscarlo, ¿no? Diferente, por ejemplo, también en Verano Azul, que surgió, creo que era aquí, que en este caso, el que le preguntaban sobre un libro que estaba leyendo y hablaba pues sobre, era el Principito, porque hablaba pues sobre la boa, el dibujo típico del, ¿qué ves aquí? Un sombrero, ¿no? Un sombrero, una boa comiéndose un elefante. Tal. Y no solo eso, sino que en capítulos posteriores de cita leía con Julia Hojas de hierba de Walt Whitman, ¿no? Whitman, sí. Un libro además de Hojas de hierba de Walt Whitman que es como icónico para la juventud. Tú lo sabes de sobra porque en tu película favorita... Claro, pensé que era porque soy joven. No. Y entonces es cierto lo que dice María. El mundo anglosajón además tiene tan cristalizado lo que es el concepto de la lectura y de la biblioteca pública, que sí que es verdad que en Estados Unidos causa furor cuando en una serie o en una película aparece un libro incluso de la manera que vosotros estabais diciendo, solo y exclusivamente la foto de la portada. ¿Esto de dónde nos viene? Pues nos viene de los grandes iconos del cine de Hollywood, por ejemplo, Marilyn, cuando salía con una leyendo Ulises, que eso no se lo podía creer nadie, que Marilyn le estuviera leyendo Ulises o Crimen y Castigo, inmediatamente se disparaban las ventas de ese libro. Y allí sí se vio la oportunidad de que era una manera también como de promocionar determinadas lecturas, ¿no? También lo hemos visto con Jay Dean, que aparecía también leyendo y como muy intelectual con unas gafas, o con Audrey Hepburn, ¿no? Cuando nos pasamos al tema... Dime. Perdona que te corte, también eso es un poco del imaginario que tenemos sobre las estrellas. No creemos que esas personas estén realmente interesadas en leer, Eso. porque luego ves que han salido recientemente listados de la biblioteca de Marilyn Monroe y tenía 400... un montón de cosas porque ella era una persona que no había tenido mucha educación, bastante nula de su educación, y ella quería ir más allá, aprender y tal, y es algo que, claro, nos choca un poco cuando lo vemos así. Y de hecho tu matrimonio con Henry Miller pues le va a proporcionar, le va a posibilitar el acceso a una cultura. Ahí, por ejemplo, ya estamos viendo un ejemplo de ese branding que se utiliza con los famosos y que luego vamos a ver en series tan icónicas como Friends, ¿no? Una serie que todos hemos visto y que todo el mundo recuerda aquel capítulo en el que Joey y Rachel hablan, una de Mujercita, el otro de, o sea, uno de Mujercita, el otro del Resplandor, ¿no? Pues curiosamente, a raíz de ese capítulo, muchísima gente se pone a leer Mujercita y muchísima gente se pone a leer El Resplandor. Y si queréis hacer una prueba, lo podéis buscar en internet, buscar repercusión del capítulo de Friends y os vais a dar cuenta cómo el poder que tienen. Yo tengo una pregunta. ¿Tú crees que si no fuera Mujercitas y El Resplandor, que ya de por sí son obras muy, muy conocidas, y que, bueno, dices, uy, están leyendo esto, que me suena un montón, que tengo por casa, voy a leerlo porque mi personaje favorito se lo está leyendo? Si fuera el libro de Pepito Pérez, ¿crees que en ese caso habría sido tan impactante? Pues ese es uno de los debates abiertos. ¿Llegará un momento en que las editoriales consideren que es una plataforma de fomento de las ventas o de promoción de la lectura? Pues mira, una de las últimas series que se han estrenado en HBO, The White Lotus, donde salen dos protagonistas que son muy lectoras, pero además muy lectoras de Nietzsche, de Hegel, de filosofía, sale a la vez
otra de las protagonistas leyendo La amiga estupenda de Elena Ferrante. La amiga estupenda de Elena Ferrante no había tenido éxito en Estados Unidos o no había tenido el éxito que había tenido, por ejemplo, en Europa, y sin embargo ahora se está dando a conocer en Estados Unidos y es gracias, o en parte gracias, a esa serie, ¿no? Luego tenemos también el caso tipiquísimo que todo el mundo conoce de las chicas Gilmore, en la que la protagonista, a lo largo de las temporadas de la serie, llega a leer, y hay frikis que lo han hecho, en la lista, 339 títulos. Y tú preguntabas, ¿y si fuera el libro de Pepito Pérez? Pues en esos 339 títulos que salen en la chica Gilmore está todo el canon de la literatura norteamericana, es decir, lo que los niños tienen que leer en los institutos. Está todo el canon de la literatura universal. Y curiosamente, y a ver si adivináis, de literatura española hay 2 títulos en esa lista. Uno es El Quijote, evidentemente, y el otro... Pues, a lo mejor. ¿cuál? La sombra del viento de Ruiz Zafón. Y coincide justamente cuando Ruiz Zafón da el salto a América para promocionarse allí. Y sale La sombra del viento en esta lista hipotética que se lee de Rory Gilmore. Pero a veces también es porque los fans de determinadas series, pues, son muy locos. O sea, no sé hasta qué punto en determinados casos va más allá de pues, la persona curiosa, ¿no? Los que están súper obsesionados. Igual que los que están obsesionados por ese personaje lleva esa falda, quiero esa falda. Sí, me imagino que es algo similar, ¿no? Y hablamos de la serie igual que otros personajes que influyen. Si tú ves a alguien con determinado libro o que escucha determinada música, igual tú vas a ir detrás, ¿no? Pasa, me imagino, en las series pasa igual cuando metes una canción o una canción que te llama la atención, metes el Shazam a ver cuál es y a partir de ahí pues igual investigas y descubres otras canciones similares, ¿no? Pues en los libros pasa igual. En el caso de Joey, que hemos hablado de Mujercitas, pues imagino, claro, que también jugaban un poco con la gracia, ¿no? del personaje de Joey, que era también lo que decimos, ¿no? Era un poco un personaje que un poco inculto, ¿no? Podríamos decirlo, ¿no? Porque era así un poco simple y demás. Y además leyendo Mujercitas, que se supone que es una obra, entre comillas, para mujeres que nadie le pegaba que leyese ese libro en particular, ¿no? Supongo que jugaban con eso. Pero mira, si este tipo de juegos así sirven para que cojamos buena literatura, oye, bienvenido sea, ¿no? Hombre, y además en Friends todos nos quedamos con ese capítulo de Mujercitas y del lo diré, El Resplandor, El Resplandor. ¿no? Es curioso porque, ¿os acordáis el día que estuvimos hablando en el programa del guardián entre el centeno de Salinger y cómo todos los psicópatas decían que lo habían leído? Pues curiosamente, prácticamente en todas las series donde aparece el guardián entre el centeno, lo está leyendo un psicópata, ¿no? O sea que, y no son pocas las series donde aparece. Viene un poco a colación porque en El Resplandor aparece referenciado el guardián entre el centeno, ¿no? Claro que lo está leyendo la protagonista, ¿no? Porque nos hemos querido centrar en la serie. Hoy nos centramos en serie, pero puede ser un buen programa para otra ocasión. Hablar de películas, de libros que salen en las películas también. O sea, el mismo formato de programa, pero hablaremos solamente en que salen en películas y que además cuando se hace el análisis Uy, creo que se nos ha perdido Yolanda ahora, ¿verdad, María? Sí, nos ha quedado también que aparezca un libro como La insoportable levedad del ser de Kundera. Yo no sé si os acordáis. Yolanda, retoma los últimos 20 segundos porque te habíamos perdido la señal. Entonces pero ya estoy. Sí. Ya estoy. Sí. Bueno, pues que yo os decía que en Friends todos nos quedamos con ese capítulo en el que sale, bueno, pues la disputa entre los dos personajes y los dos libros, pero sin embargo en Friends salen muchísimos más libros. Y uno de los libros que más sale, o que sale varias veces, es La insoportable levedad del ser de Milán Kundera, que como su nombre indica, pues es insoportable. Bueno, habrá quien le guste Milán Kundera, pero bueno, yo si no sería Yolanda Destroyer, pues no sería yo. Y
sale justo en un momento en el que se pone de moda Milán Kundera. O sea que habría que estudiar, y desde aquí, bueno, pues lanzamos también para esos trabajos de investigación que solemos hacer los bibliotecarios, qué relación hay con determinados libros, determinadas modas de los libros y la aparición en la serie. Curiosamente, José lo decía antes, y en Verano Azul, cuando sale El Principito, pues no podemos olvidar que son los años 80, que es España, y que, hombre, que El Principito entonces era, pues como en este país hemos llegado tarde a todo, era como lo más, ¿no? Y que fuera aquí, que el que lo estuviera leyendo y que su padre no lo entendiera y todas estas cosas, pues también tenía una carga ideológica o una carga de un mensaje simbología, que claro. se quería lanzar. Sí, pero ¿qué os parece si dedicamos también ahora unos minutillos? Porque hemos hablado de algunos ejemplos de algunos libros que salen en serie, pero no sé si tenías por ahí anotados, Yolanda, quizás algún ejemplo más. Bueno, hemos hablado de Los Simpsons, hemos hablado de White Lotus. Pero de los queríamos... de los Simpsons no has comentado ninguno, ¿no? De Los Simpsons no hemos comentado, hombre. De No, Los Simpsons eso, tú date cuenta que Lisa, la pobre Lisa, que es la lectora por excelencia, saca también muchísimos libros en la serie. No tengo yo por aquí anotado ningún ejemplo concreto de Los Simpsons, no sé si vosotros tenéis. Yo me acuerdo que sí que había leído Jane Austen, me parece, y no sé, Dostoyevsky, en plan clásicos. Y Silvia Plath, o sea, Silvia Plath, además, que es la autora que leen todo este tipo de personajes estereotipados, que son el personaje femenino, que es amante de la lectura, que está un poco desubicada, ¿no? Y Silvia Plath, además, se dio a conocer también, La campana de cristal es uno de los libros más leídos en Estados Unidos por la cantidad de veces que sale también referenciado en el cine y en las series de televisión. Nosotros habíamos dicho que nos íbamos a centrar en las series, pero tampoco queríamos hacer un programa coñazo de vamos a enumerar todos los libros que salen en todas las series, sino que nos interesaba un poco ver de qué manera nosotros podríamos utilizar este instrumento o esta campaña para nuestra biblioteca. ¿Vosotros pensáis que si nosotros hiciésemos centros de interés, que potenciáramos qué libros salen en la tele, qué libros salen en las películas, podríamos captar la atención de los usuarios? Yo creo que sí, ¿no? Porque bueno, igual que hemos hecho centros de interés, que es algo que se está haciendo ahora más o menos a menudo, con libros o sin libros que sirven de base para las series, ¿no? Porque lo estamos haciendo casi todo el mundo, de poner la típica El Gambito de Dama, los de Julia Quinn, los de Nola Holmes, tal. Pues sí, me imagino, yo creo que si cogemos los libros que podríamos buscar, es un listado de libros que aparecen en una serie y demás, yo creo que sí servirían de atracción a los usuarios, ¿no? Normalmente cuando ponemos un centro de interés, sabéis que suelen funcionar porque muchas veces cuando vamos a una biblioteca buscamos la comodidad y la inmediatez, ¿no? También, entonces, si vamos a un sitio, igual que pasa en una librería, ¿no? Una librería, cuando tú entras y ves el montón de libros tales al que te vas, normalmente las librerías son las novedades y te basas en eso para elegir, ¿no? En bibliotecas igual, tenemos nuestra sección de novedades, que quizás es el lugar más demandado y más visitado por quien va a coger un libro en préstamo, pero también cuando tenemos algún centro de interés, la gente se acerca a ver de qué trata y normalmente sí se suelen cumplir las expectativas. Aunque yo creo que para responder a esa pregunta, Yolanda, tú eres quizás la mejor porque en Cádiz lo habéis hecho, ¿no? En Cádiz lo hemos hecho. Lo que pasa es que también os tengo que adelantar que el experimento no ha sido tan como yo me imaginaba, porque efectivamente nosotros en el mundo hispánico tenemos una cultura poca cultura bibliotecaria. Entonces, el hecho de que tú pongas en Twitter qué libro está leyendo fulano en una serie, eso sí puede captar la atención, pero luego no se traduce a la hora de que vengan a la biblioteca y lo vean. Porque tenemos que abrir los ojos todavía y tenemos que ver las series y tenemos que ver las películas fijándonos realmente en lo que están poniendo. Yo estaba revisando hace poco una de las temporadas de los Walking Dead que ahora me ha dado por el mundo vampírico apocalíptico, y yo no sé si os acordáis que en una de las temporadas
ellos montaron una biblioteca para los niños. No he llegado a verla, fíjate. Bueno, pues montaron una biblioteca allí, el mundo se derrumba, nos comen los zombies, pero nosotros, nuestra pequeña comunidad, tiene una biblioteca, ¿no? Y los libros que estaban leyendo los niños de esa biblioteca, en medio del caos, eran todos los clásicos, cuentecitos clásicos de la literatura norteamericana para niños, ¿no? Entonces, qué bonito sería si nosotros aquí empezáramos también a captar la atención de los niños de esa manera, ¿no? Si a un niño en una serie de televisión o en una película le sale un libro o se le recomienda un libro, pues lo mismo las escuelas también empiezan a fomentar la lectura de esa manera. Yo creo que estamos ante un reto que puede ser un reto simpático de vamos a echarnos una risa y vamos a hacer un centro de interés, desde ahí hasta el reto de vamos a fomentar la lectura y sobre todo vamos a establecer un canon que no sea solo lo nuevo, ¿no? Hay un canon literario que las generaciones no conocen y que a lo mejor si se les llama la atención desde las pantallas de la televisión pueden interesarse por ello. Y decíamos yo, hablando de retos, pues voy a proponer también un pequeño reto, un pequeño juego. Porque, bueno, decías yo la semana pasada que se había creado también un hashtag, habías creado tú, en este caso Yolanda, un hashtag que, recuérdanos, lo era. Lo que leen en las series, ¿no? Que leen en las series, ¿verdad? Sí. Vale. Pues no sé si os habrá pasado a los demás. Yo, cuando hemos hablado en otras ocasiones en Biblioteconesta, pues que aparecen muchas bibliotecas en películas, sobre todo en películas, como estamos hablando aquí también, en el mundo anglosajón. A partir de ahí, sí es cierto que yo no sé por qué, claro, no sé si porque supongo que me fijo mucho más, y prácticamente en todas las películas, en todas las series, hace unos días estaba viendo Cobra Kai, por ejemplo, y aparece la biblioteca del instituto y demás. Sí, aparece. Entonces, estoy convencido de que a partir de ahora, cuando me ponga a ver una serie, voy a ver personajes leyendo casi seguro en cada serie. Pues mira, hasta en la serie Perdidos, que uno dice, bueno, ¿y cómo llegan? Cuando llegan a esa isla, ¿dónde traían los libros? Pero en la serie Perdidos salen muchísimos libros y están leyendo continuamente. ¿Qué ocurre? Que a nosotros el ojo humano es capaz de captar lo que te llama la atención, ¿no? Claro, lo que no te llama la atención no lo discrimina. No sé si os ha pasado que cuando de pronto habéis tenido un crío pequeño y de pronto sales a la calle y todo el mundo tiene críos pequeños. O tienes de pronto un jersey verde y sales a la calle y todo el mundo tiene jersey verde, ¿no? Pues igual quiero yo que nos pase, y tú también, José, que a partir de ahora, pues, cuando veamos una serie, nos fijemos bien en cuántos libros salen. Y sobre todo yo propongo eso, pues que se utilice el hashtag, que leen en la serie y lo dejen por ahí escrito, ¿no? Y si ya nos hacen una referencia, una mención a Biblioteconesta, al perfil nuestro @Biblioteconesta, pues sería ideal, vamos. Y bueno, por eso digo que seguro que a partir de ahora nos vamos a fijar con mucho más detalle y además, bueno, igual, no solamente el ver pasar la imagen, sino ver pasar la imagen e intentar descubrir qué libro es el que están leyendo. Es divertido, ¿eh? Porque sobre todo, hombre, ya después tienen muchas más lecturas, porque ¿qué leen? ¿En edición de tapa dura? ¿En edición de bolsillo? ¿En edición de tapa blanda? Bueno, y supongo que ya mismo también estaremos, o los veremos leer en un libro electrónico, una tablet, y por supuesto en el móvil, como hacemos ya a diario, ¿no? Porque al final, pues las películas y demás no dejan de ser un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, ¿no? Entonces... Mira, una curiosidad, a mí cuando empezamos a preparar el programa, yo estuve viendo, porque además hay muchos artículos en internet sobre la lista que leen la chica Gilmore, y una de las cosas que más me llamó la atención es que a nosotros, por ejemplo, la literatura hispanoamericana nos parece muy cercana, ¿no? Y a nosotros decir, bueno, pues García Márquez o Vargas Llosa, nos parece que son como los imprescindibles de la literatura. Sí. Una de las cosas que más llama la atención de esta lista, que la tenéis en internet y la podéis mirar, es que de hispanoamericanos solo recoge 100 años de soledad de García Márquez, porque bueno, es un clásico inevitable, y a la otra autora es a Isabel Allende. O sea, que ya te va perfilando el tipo de lectura que se quiere meter, ¿no? Y si os digo, ya tenéis un ratito para echarle la lista,
os daréis cuenta de qué es lo que se está promocionando. Nosotros sabemos, los bibliotecarios, que al fin y al cabo la selección, cuando seleccionamos artículos o documentos para la biblioteca, la selección no deja de ser una selección ideológica, en el sentido de que hay una persona que es la que lo está seleccionando, independientemente de que tenga que cumplir unos parámetros. Y pasa lo mismo con esta lista. O sea, que si tenéis un ratito le podéis echar un vistazo y da que pensar, ¿eh? Pues ya hemos planteado para todos los que nos están escuchando a través de podcast y para todos los que nos están viendo, bien a través de nuestro canal de YouTube o a través de Onda Cádiz, ya hemos lanzado 2 retos. O sea, buscar pues la lista de estos libros que leen las chicas Gilmore y nada, pues descubrir también otros libros que se leen en serie y comentarlo en Twitter, a través de nuestros perfiles de Twitter. No sé si alguna cosa más querías apuntar, Yolanda, porque has trabajado, se nota que es lo que hablábamos también la semana pasada, que en Biblioteconesta no es solamente un programa en el que charlamos durante media horita, sino que es un programa que detrás lleva también pues unas sesiones de documentación y de estudio y demás, que claro, pues nos hacen necesitar ese tiempo. No sé si se te queda alguna cosa más en el tintero antes de despedirnos. Hombre, se quedan muchas, pero yo creo que la estructura del programa da pie para que sea un programa abierto, ¿no? Para que durante toda esta semana, pues desde la comunidad bibliotecaria, también desde los usuarios, pues se reflexione un poquito en torno a estas ideas que hemos ido lanzando, ¿no? Como al final creéis que al final nos están programando para que leamos determinadas cosas, subliminalmente nos están metiendo que el personaje de la serie que admiramos, que es lo que lee, ¿no? Un poco lo que decíamos con Marilyn. Al fin y al cabo, ¿esto es todo marketing o no lo es? Totalmente. No sé, Depende de lo que nos fijemos, porque también es eso. Si no te fijas, tampoco nos están colando. Pero al final es como lo que había pasado con la película de Parásitos, que aparecía de repente un bote de patatas fritas hechas en Coruña y todo el mundo se volvió loco. Y yo decía, pues sí, es verdad, son las patatas de toda la vida de mi ciudad. Qué cosa, y todo el mundo se volvió como bastante loco, pero te tienes que fijar. Luego las cosas se sobredimensionan en muchas ocasiones, ¿verdad? Lo que ha pasado con libros como lo de las chicas Gilmore, tal, pues es cosas que también es, si consigues que algo se haga viral, ¿sabes? Si no se queda, el padre de la serie está tumbado en el sofá leyendo una revista y ya está. Pero si alguien está ahí, yo qué sé, tanto los fans como los que estén produciendo la serie, pues digan, ay, mira, qué interesante, qué tal. Lo que sí, indudablemente, que sí que habíamos comentado era que sí que hay un trabajo detrás de no se eligen los libros al azar, no cogen una estantería y dicen que ese personaje lea que tenemos. Libro. No. Sí que algo hay siempre detrás, sí. Sí. Luego si cuela, si no, pues bueno. Que ellos lo han intentado. Sí, alguna segunda intención hay, no sabemos si la intención es eso, el marketing, o por ejemplo, como en el caso de Yogui, quizás, pues hacerlo totalmente inverosímil, ¿no? Que es lo que hablamos. Pero alguna segunda intención siempre seguro que hay detrás de cada libro que aparece. Y bueno, lo que no tiene nunca segundas intenciones en nuestro programa es esa despedida, ese momento que todos siempre estamos esperando, que es la cita con Yolanda. De la cita de hoy, como no podía ser de otra manera, es una cita sacada de una serie de televisión, una serie además de muchísimo éxito, como es Los Soprano, que se convirtió incluso en una serie de culto. Bueno, pues en Los Soprano había un personaje que decía una frase que es con la que hoy vamos a acabar el programa, un programa en el que os hemos hecho pensar, os hemos planteado algunas cuestiones y la cita de Los Soprano nos va a dar quizá la respuesta. La cita dice: no te creas nada de lo que oigas y solo la mitad de lo que veas. Pues con esa cita, con esa recomendación de Yolanda, vamos a terminar nuestro programa de esta semana. Ahí queda dicho, ¿verdad? Ahí queda. La próxima semana nos vamos a acercar mucho a la celebración del Día de la Biblioteca. Así que bueno, pues vamos a traer un programa especial pues para celebrar ese que es nuestro día, ¿verdad? Porque el año pasado ya comentábamos que incluso nos gusta más el Día de la Biblioteca que el Día del Libro,
a ver si, por decirlo de alguna manera, que nos gusta más, ¿no? Porque quizás nos sentimos un poco más reflejados que específicamente de las bibliotecas. Entonces, bueno, pues vamos a dedicar ese programa para ver qué sacamos aquí sobre el Día de las Bibliotecas. Como siempre, os recomendamos que nos sigáis en nuestro perfil de Twitter, que podéis también seguirnos y darle a me gusta en nuestro canal de YouTube y seguirnos también a través de Onda Cádiz y nuestros podcasts. Os esperamos para la próxima semana. No nos faltéis que vamos a pasar lista. Hasta la próxima.